Estimados estudiantes, me alegro que hayáis participado tan activamente en esta actividad, hayáis reflexionado sobre estas aportaciones teóricas de los sistemas complejos y las teorías más importantes de la evolutiva. Y me ha gustado, ¿no? Esa sensación de que estáis interesados, inquietos, que queréis aprender y que queréis reflexionar, ¿no? Habéis aportado incluso otros vídeos sobre el funcionamiento del cerebro, pues me parece muy bien, vuestras reflexiones me han interesado, además la mayoría eran muy pertinentes, ¿vale? Entonces, como devolución, lo que voy a hacer es una pequeña síntesis de las aportaciones entre lo que serían esos sistemas complejos y lo que son las teorías, ¿no? Eh, es absolutamente necesario porque, como os decía, el ser humano es un sistema complejo, ¿no? Como otras tantas cosas en la biología, todo lo que proviene del conocimiento biológico, ¿no? Bertalanffy fue uno de los primeros que empezó a indicar, ¿no? Luc von Bertalanffy, que los sistemas complejos que se estaban estudiando en las ciencias puras tendría, no, y en la biología, tendrían que aplicarse también a las ciencias sociales y ciencias humanas, ¿no? Y los psiquiatras fueron los primeros que empezaron un congreso que hubo en Estados Unidos en el 70, fue el primer congreso grande en el que los psiquiatras empezaron a hablar de los sistemas complejos, los psicólogos llegamos mucho tiempo después, si bien es cierto que, como se indicó en el capítulo, pues tanto Darwin, o sea, como tanto Piaget, ¿no? Como que estaba basado en Darwin y por tanto en los sistemas biológicos básicos, como Vygotsky, que tenía un componente sociológico y psicolingüístico muy importante y filosófico, pues también tenía bastante que ver con sistemas complejos, sobre todo el que más claro es Piaget, ¿no? Desde esta perspectiva de sistemas complejos y propiedades emergentes. No es que tenga más que ver, o sea, Vygotsky tiene muchísimo que ver, pero en Piaget está mejor definido, ¿no? La capacidad de emergencia, que es una de las principales aportaciones de los sistemas complejos, es decir, no hay nada que directamente cause, ¿no? Nosotros tenemos que hacer un análisis de cualquier sistema complejo a través de diferentes niveles de molaridad. ¿Vale? Entonces nosotros vamos a tener un nivel, podemos llamarlo básico, un nivel subordenado, un nivel supraordenado, y siempre vamos a poder sacar más niveles subordinados, o sea, para abajo, más molares, o un nivel supraordenado, o más niveles supraordenados, ¿no? O sea, podemos hablar de el individuo, ¿no? Podemos hablar del grupo, podemos hablar de una ciudad, podemos hablar de la humanidad en conjunto, ¿no? O podemos hablar de sus procesos psicológicos, o podemos hablar de un órgano, un sistema de órganos, o un órgano, o podemos hablar de una célula, o podemos hablar de los componentes de una célula, podemos hablar del ADN, ¿no? Y vamos bajando cada vez más, ¿no? En nuestro nivel de molecular. Y entonces, eso es como el nivel de molaridad que podemos hacer, y luego tenemos el nivel de interactividad dentro de cada nivel. Entonces, no hay una cosa que genere impacto de la otra, sino que hay muchas relaciones. Y generalmente esas relaciones están hilvanadas con niveles subordinados y generan propiedades superordenadas. Conclusión, es un tapiz. ¿Vale? Un tapiz en el cual emerge el dibujo a través de las puntadas. No podemos decir que ninguna puntada del tapiz genera el dibujo. ¿Vale? Y esto sí que está en Piaget. O sea, Piaget nos va relatando cómo nos vamos desarrollando cognitivamente y emergen capacidades, ¿vale? Y vamos viendo partes del dibujo hasta que vemos el dibujo completo, como por ejemplo la permanencia del objeto, el surgimiento de la capacidad semiótica, las operaciones concretas, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces eso tenemos que tenerlo muy en cuenta. Esto lo ha recogido el neuroconstructivismo, ¿vale? También de una manera más precisa, porque al fin y al cabo parte de Piaget y luego hace modificaciones basadas en cierta manera en el conexionismo, que no le hemos dado, y en la biología, en las matemáticas también, en los algoritmos genéticos, en bueno, otra serie de cosas más complejas que no nos vamos a meter.
Y Vygotsky lo que tenemos es el nivel de interactividad, ¿vale? Es decir, el sujeto, el nivel subordinado, no es prácticamente nada sin esa estructura supraordenada que va generando intervenciones, ¿vale? Constantes, ¿no? Y va construyendo esa intersubjetividad, va haciendo que el sujeto va facilitando, posibilitando que el sujeto vaya internalizando las herramientas que están a disposición de esa cultura, que las utilizan personas con mayor nivel de capacidad, y eso es lo que hace que emerjan las capacidades superiores, ¿vale? Entonces, todas estas teorías están muy relacionadas con los sistemas complejos, de manera diferente, pero bastante relacionada. ¿Cuál es, como os decía, la característica más importante? Quizá es la descentralización y la emergencia, ¿no? Descentralización y emergencia es lo que nos va a permitir entender qué es lo que ocurre, ¿no? Y si nosotros decimos cuál es la capacidad más característica del ser humano, del Homo sapiens, ¿no? Pues probablemente sea nuestra capacidad representacional y todo lo que esa capacidad representacional nos permite. O sea, esa representación semiótica que nos permite desplazarnos espaciotemporalmente. Esto filogenéticamente vemos que hay incluso un área en el cerebro, en el lóbulo temporal, que se llama el precunio, que parece que está bastante vinculada. Es un hub, o sea, no es que el área nos permita desplazarnos espaciotemporalmente, sino que las conexiones entre las diferentes áreas del cerebro que se producen cerca de ese hub nos posibilita el desplazamiento espaciotemporal, ¿vale? Esa representación espaciotemporal. Parece que otros Homo pues no lo han tenido, no, la estructura cerebral, bueno, la estructura craneal, ¿no? Porque no, el cerebro no fosiliza, pues parece que no lo tenían y nosotros sí, ¿no? Pues esa característica especial es la representación semiótica, como digo. ¿Cómo surge la representación semiótica? ¿Cuál es el antecedente inmediato de la representación semiótica? Ni idea. ¿Hay antecedentes? Sí, hay muchas cosas, pero lo que sí que vemos, podemos apreciar, es que en un momento determinado, seguro a partir de los 18 meses, pero probablemente desde antes, los niños son capaces de construir imágenes mentales y desplazarlas en el tiempo, ¿vale? Es una emergencia. Ha emergido de interacciones complejas en varios niveles: genético, cerebral, psicológico, comportamental y contextual, ¿vale? Todas esas interacciones que están en todas las teorías que hemos dado hacen que de repente emerja esa gran capacidad y eso nos permite, nos habilita el lenguaje, nos habilita, desde la teoría piagetiana, nos habilita el lenguaje, el pensamiento complejo, el manejo de símbolos como la escritura, el dibujo, etcétera, etcétera, etcétera. Todas las capacidades de la representación, ¿no? Todas las manifestaciones de la representación. Y luego nos va a posibilitar, por ejemplo, hacer las operaciones concretas. Es decir, yo veo una bola de plastilina y veo un churro de plastilina, que originalmente era una bola exactamente igual que la anterior, y me parece mucho más largo el churro. Pero yo, en mi mente, en mi imagen mental, puedo volver para atrás, ¿no? Hacerlo reversible y decir, pero si volviese a hacer la pelota, tendría lo mismo. O puedo decir, este churro es lo mismo que la pelota, porque no he añadido ni quitado nada, ¿vale? O puedo compensar, digo, viene de la pelota y es muy largo, sí, pero es mucho más fino, ¿vale? Entonces hago una operación mental gracias a esa capacidad representacional tan desarrollada que tengo. ¿Vale? Entonces eso es la emergencia. Esta emergencia podríamos decir que es para que se produzca, necesitamos ese componente que decía Vygotsky, de intersubjetividad, de construcción conjunta, de zona de desarrollo próximo, ¿vale? De que un adulto más preparado, y acordaos de, por ejemplo, el ejemplo que ponía Vygotsky, ¿no? Del protoimperativo. Un protoimperativo es cuando antes de que somos capaces de hablar, utilizamos gestos para indicar lo que necesitamos, ¿vale? Entonces, un niño estira la mano para coger algo que está fuera de su alcance, un niño pequeñito. ¿Y la madre qué hace automáticamente? Aunque el niño esté mirando el objeto con la mano estirada, ¿no? Pues va a decir, ay, ¿qué pasa? Que no llegas al cochecito. Espera, que yo te lo acerco. Toma, toma, el cochecito para ti, ¿no? Y entonces el niño lo coge. Vuelve a intentar lanzar la mano. Y el cochecito vuelve a estar lejos en otro momento. Y vuelve a ocurrir la misma secuencia. Hasta que el niño, poco a poco,
va, gracias a esa interacción y a lo que hace la madre, que es mucho más preparada, va mirando a la madre, ¿vale? Sigue estirando el brazo y va mirando a la madre, ya no con la intención de cogerlo, sino más bien con una intención de a ver si ocurre lo mismo que ha ocurrido antes. Y efectivamente la madre va y lo coge. De manera que va cambiando hasta que al final señala, ¿vale? Y mira a la madre. Y ha conseguido movilizar a la madre para conseguir todo lo que quería, ¿no? Ha hecho su protoimperativo. Luego eso lo va a seguir modificando para hacer incluso protodeclarativos, ya no precisa coger. Y eso es gracias a que la madre es más competente y puede entender esos gestos y puede aportarle ese significado para que él lo vaya internalizando y construyendo dentro de su propio yo, ¿vale? Entonces, esa estructura social hace que emerjan esas características que no están en el sujeto, no vienen de una relación directa, sino de un sistema complejo entre lo que ocurre dentro del niño, lo que ocurre con el entorno y ese cambio a lo largo del tiempo. Bueno, pues esta es un poco como la conclusión más importante de los sistemas complejos. En el neuroconstructivismo no me he metido, porque si queréis os grabo otro vídeo, pero vendría a ser lo mismo, ¿vale? El neuroconstructivismo no cambia en fundamental esas explicaciones. Hay algunas cosas que cambian, pero no vamos a llegar a ese nivel de análisis, ¿vale? Bueno, pues nada, y espero que sigamos trabajando y que aprendamos mucho. Muchas gracias, hasta luego.